Y es un placer para mí presentar a el doctor Andrés Maceda. Él es egresado de la Universidad Veracruzana, tiene desarrollo en la industria nutracéutica para inductores de células madre, mesenquimales, investigador y colaborador con el doctor Jorge González Ramírez, quien desarrolló la clonación y técnica de terapia celular, entre otros. Adelante, mi doc, la sala es toda tuya. Muchísimas gracias, mi estimado Ray. Bienvenidos todos esta noche. Es un gusto y un placer poder estar con ustedes. Realmente, como siempre, es una bendición poder compartir como cada vez que hay oportunidad, cada 15 días, cada 20 días, este tipo de situación en conocimientos. Eh, yo agradezco a todos ustedes que nos permiten entrar en la intimidad de sus hogares a través de este tipo de señal y que pues de alguna manera podemos pasar un ratito. Ese rato yo espero que sea ameno, yo espero que ese rato sea fructífero y sobre todo los temas que pues como quiera que sea se van preparando y que de alguna manera esto se va trabajando, no de un día para otro, esto implica detrás de ello la preparación algo fuerte, porque no crean que es simple, es leer acá, es leer allá, es documentarse, es trabajar con lo que hemos venido teniendo de experiencia, es poder relacionar temas que queremos que también sean de actualidad para ustedes y que pues voy a platicarles y hablarles algo de lo cual pues lo sé, lo he aprendido, lo he desarrollado y qué es de lo que prácticamente puedo comentar. Podríamos hablar muchas cosas, pero podría ser teórico. Y aquí lo que a mí más me interesa es que ustedes no solo tengan el conocimiento, la información, los datos, que ustedes puedan tomar nota, que ustedes puedan a la vez tener sus inquietudes y buscar información. Y que en ello lleve la, primero que nada, ética profesional que se necesita. Segundo, que lleve la veracidad profesional que se necesita, porque son dos elementos que deben de ir en juego juntos para que esto pueda funcionarnos. Independientemente de que hay otros elementos, por supuesto, que quedan en juego. Más cuando estamos hablando de nuestra salud, en donde todos nosotros nos interesa, pero seguramente algunos más que otros, sobre todo aquellas personas que en este momento están dependiendo, y quiero subrayar la palabra, dependen de la información que les podamos dar para tener un rayo de esperanza, para tener un rayo de confianza y saber que lo que se está manejando, y no estamos hablando desde un ángulo que corresponde a la charlatanería. Por el contrario, nuestras bases y en mi campo que me desarrollo como científico, nuestras bases deben de ser de ciencia, deben de ser claras, deben de llegar a cada uno de ustedes en un lenguaje perfectamente digerible. Por eso es, insisto, que el preparar un tema, sobre todo como el día de hoy, en donde tenemos tecnicismos, palabras que ya no solo son de la medicina, son de la ciencia, pero que afortunadamente con tanta información que vamos recibiendo, muchos de nosotros estamos acostumbrados ya incluso a esa terminología científica. Antiguamente se decía, o antes se decía, que esa información venía con un lenguaje médico que a veces no se podía entender. Sin embargo, con la cotidianeidad con la que trabajamos, pues estamos familiarizados con palabras que ya no solo son de tipo científico o en inglés, sino que son un lenguaje, afortunadamente, que todos vamos manejando. Tal es el caso, por ejemplo, de la información que vamos recibiendo todos a través de un WhatsApp. Esto es un tecnicismo en inglés, pero que de repente se convierte en una palabra que todo mundo entiende perfectamente y que sabemos que es una aplicación en la cual nosotros podemos tener una comunicación adecuada.
Por eso la idea es tener perfectamente diferenciada la parte anterior, es decir, el antes y lo que es después. Y esto lo voy a ir aclarando conforme vayamos desarrollando nuestra temática el día de hoy. Por supuesto que podemos y es conveniente seguir utilizando la información base que se tiene. Es decir, hay una información que básicamente no ha cambiado, que sigue siendo la misma. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que todos, por ejemplo, desde el punto de vista anatómico, tenemos cabeza, brazos, cuerpo, piernas, y que esto pues, no va a cambiar nunca. Que dentro de esto tenemos sistemas, tenemos órganos, tenemos estructuras, y que tampoco van a cambiar. Pero con los elementos nuevos que se van apareciendo, empiezan a surgir precisamente muchas dudas y muchas inquietudes. Tal es el caso, como lo voy a explicar en un momento más, de los nuevos tejidos, por ejemplo, que se están desarrollando a través de la nanotecnología y que estos tejidos ya podemos hablar de que podemos hacer injertos de vasos sanguíneos, por ejemplo, con una eficacia prácticamente de un porcentaje al 100%. Esto implica que si se nos propone una cirugía a nivel cardíaco, a nivel cerebral, una cirugía en alguno de nuestros órganos vitales, el resultado que podemos obtener va a ser de una seguridad muy alta. En algún momento, dentro de mi participación quirúrgica con algunos compañeros, está una experiencia que llegué a tener con uno de los médicos que por primera vez en México hizo trasplante al mismo tiempo de corazón y de pulmón. Esto fue en su momento algo interesante y que yo participé en ello, sobre todo por aquel tema de los rechazos celulares que se presentaban y que en el trabajo que nosotros, insisto, hemos venido teniendo, en lo personal, en lo que yo he venido desarrollando, y que aquí la base, y yo quiero darle crédito a mi mentor, a mi maestro, al que me enseñó todo este tipo de elementos que se pueden manejar en el laboratorio, entonces, disminuir aquellas temáticas de rechazo celular, ya no con corticoides o con tipo de medicamentos que podrían ser hasta cierto punto agresivos y que definitivamente se tienen que trabajar con ello, sino que el poder hacer que un tejido pueda ser aceptado por otro tejido, cuando estamos hablando de un traspaso de tejido, y este pueda tener éxito total. Allí, insisto, los trabajos con glutatión fueron altamente interesantes para que esos tejidos puedan ser aceptados y las células pudieran ser regeneradas de una manera rápida y eficiente. Pero yo les estoy hablando esto del pasado, fíjense, actualmente esto sigue siendo algo impresionante, incluso haré el comentario, por allí hay un cantante, José Luis Rodríguez, que tiene trasplante de pulmones y que va a ser su última gira, muy interesante como cantante, pero con pulmones que no son de él, son pulmones que fueron trasplantados. Pero el éxito y lo interesante es que esos pulmones fueron perfectamente aceptados en ese tejido de este cantante de una manera que él puede seguir teniendo una calidad de vida impresionante. Y así podríamos poner el caso de muchas personas en donde incluso cuando platico y hablo el tema del daño cerebral, que sobre todo lo enfoco a problemas de Alzheimer, esto implica qué avances podríamos estar teniendo. Y nosotros aquí en el grupo hemos estado compartiendo información, pues una información prácticamente ligera, por decirlo de esa forma, puesto que no hemos nunca ahondado, dado que nuestro grupo no es un grupo médico, entonces nuestra información o nuestras pláticas terminan siendo una charla ligera, pero que, insisto, debe de cubrir elementos de veracidad, de ética, de una información científica clara y que para cada uno de ustedes esta información pueda ser útil y la puedan utilizar en cualquier momento de su vida. Por eso, para mí es muy importante lo que vamos a compartir esta noche todos nosotros
y que definitivamente quiero que las dudas que pudieran tener las hagan llegar porque seguramente las van a estar anotando para que posteriormente yo les pueda dar alguna respuesta a ello o preparar algún otro tema que necesitamos. Estas dudas, uno de ustedes, se pueda desarrollar de una manera interesante como debe de ser. Nuestro tema del día de hoy se llama la nanotecnología en el campo médico o en la medicina. Y por supuesto que este tipo de elementos nanotecnológicos tienen una presencia en este instante de una forma impresionante para todos nosotros. Algunos inclusive ni imaginamos que de repente tenemos nanotecnología que la estamos consumiendo todos los días, y hablo, por ejemplo, en relación con las señoras en su cocina, por ejemplo, o personas que están en la cocina, porque ahora ya no nada más es cosa de las señoras, y entonces los sartenes, por decirlo de una forma simple, ya traen nanotecnología, una nanotecnología que permite una distribución del calor, el evitar que se peguen los alimentos y que estos lleven una mejor calidad en nuestro campo de nutrición. Es decir, la nanotecnología tiene presencia en tantísimas cosas en este momento de nuestra vida que seguramente usted no lo logra apreciar. Tal es el caso de la manera en que me están observando, seguramente a través de un ordenador, de un computador o a través del teléfono para quienes estén conectados a través de su aplicación. Y entonces ahí tenemos nanotecnología también avanzada para que los nanochips puedan quedar bien distribuidos en estos equipos y la eficacia tecnológica pueda estar funcionando. Y así podríamos hacer mención de mucha información que tenemos al respecto, pero la presencia real en este instante de este protocolo nanotecnológico. Esto, el lado científico, despierta una cantidad de cosas que, por ejemplo, y la pregunta es, ¿será bueno? ¿Será malo? O sea, sabemos que hay avances tecnológicos, pero que de repente la temática es algo mucho, muy diferente. Como todo, tiene sus pros, en donde muchos estaremos dependiendo de esos pros, pero muchas personas también a su vez están diciendo lo contrario, que en este momento la nanotecnología y que no debemos de darle tanta luz verde como debe de ser. Esto, para quienes no son versados en el tema, empieza a crear una serie de dudas de si valdrá la pena utilizarla o no utilizarla. El tema de hoy ha surgido por varias inquietudes y varias preguntas que me han hecho. Una de ellas en donde el comentario de muchos médicos es: mira, Andrés, vamos a esperar un poco a que tengamos más información, a que tengamos más experiencia, a que veamos que los estudios que se están aplicando actualmente, ya con este protocolo nanotecnológico que tú nos estás comentando que tiene toda la industria de NUMI. Y entonces aquí lo que va a suceder es que cuando ya veamos que no hay ningún problema ni ninguna complicación, entonces empezaremos a utilizar esa tecnología. Desde un punto de vista científico, esto podría ser válido porque hay que observar qué complicaciones pudiéramos llegar a tener. Sin embargo, no es así, porque la tecnología y sobre todo en la parte de la inteligencia artificial que actualmente estamos teniendo, los avances están siendo altamente impresionantes. Sin embargo, ¿por qué hago este comentario? Aunque muchos de nosotros ni nos enteramos, la aplicación de las vacunas cuando se presentó todo ese proceso de COVID que hubo, algunos protocolos llegaron a manejarse con nanotecnología para que entonces pudiera ser atacado, no solo o pudiera ser estabilizada el sistema de defensa a través de de las formas como se estuvieron aplicando, sino que también pudieran ser atacados las formas virales.
Todo esto se hizo a través de ordenadores, de computadores, en donde se hicieron simulaciones. Y estas simulaciones a través de inteligencia artificial dieron resultados y pues al final de cuentas la aplicación de las vacunas se logró hacer en una cantidad de población de una manera importante, pero que en este momento aún tenemos dudas de la eficacia de este tipo de productos. A mí me queda claro y quiero comentarlo así categóricamente que faltó tiempo para poder experimentar que ese tipo de vacunas pudieran llegar a funcionar. Tal es el caso de que en estas vacunas se despertó tanta polémica que están los comentarios en pro y en contra aún en este momento en el ámbito científico. Sin embargo, quiero comentar que con relación al desarrollo nanotecnológico en NUMI no es el caso, porque aquí es un protocolo de mucho más tiempo donde se ha logrado trabajar y aterrizado todos los estudios de una manera eficiente y no tenemos ese tipo de problemática. Por lo tanto, aquellas personas que tienen angustia, que tienen duda, oiga, doctor, ¿será si yo tengo una persona embarazada y le doy el producto, no le irá a hacer daño? Bueno, es entender que, por ejemplo, si nosotros administramos una manzana, por supuesto que al contrario, lejos de hacer daño, a esa persona le va a nutrir la manzana. Porque aquí estamos hablando de productos que son de nutrición, dentro del campo de la nutrición, y estamos hablando con biomoléculas de alta biodisponibilidad que nos va a permitir una eficacia nutrimental para la célula totalmente favorable y que no hay protocolos de investigación light, rápidos, como para sacar productos al mercado de una manera inadecuada. Esas son las diferencias que tenemos en NUMI y que por eso hemos insistido tantas veces en que ustedes pueden consultar las páginas o publicaciones médicas que se tienen con toda la confianza del mundo. Si usted está versado en el tema de la salud, en el campo médico, en el campo de la atención a áreas de investigación o en el área química o todo este mundo tan hermoso que tenemos, por supuesto que por un lado están estas publicaciones, pero por el otro lado las personas que hemos estado trabajando en este tipo de comités estamos en la disponibilidad para poderle dar y compartir información de tipo científico para todos ustedes. Pero aquí, en el contexto general, vamos a llevar esto para quienes, si yo no soy médico, entonces, ¿qué es lo que puedo entender o decir? Y como estamos hablando y partiendo de un ángulo, de un desarrollo biotecnológico mucho, muy nuevo, es por eso que para mí es importante que todos ustedes puedan tener una información clara. Nanotecnología en la medicina. Y entonces, aquí fíjense ustedes que podemos hablar acerca de las aplicaciones, hablando de los protocolos de investigación o los nuevos esquemas que pudieran estar teniéndose en la nanomedicina. Y así es esta nueva área que se ha venido desarrollando específicamente en el campo de la medicina. Pero como voy a explicarlo más adelante, ustedes verán que el campo es mucho, muy amplio. Entonces son aplicaciones avanzadas y que nos prometen totalmente un futuro con una visión bien diferente. Esto es, por eso insisto, la diferencia entre el antes y el después. Y aquí estamos en la jugada siendo totalmente bastante nuevos. Bueno, había yo hecho dos temáticas de exposición. Parece que la que me abrió fue la primera que hice. Disculpen ustedes. Pero aquí yo les estoy poniendo, por ejemplo, datos de cómo podemos trabajar moléculas en las cuales las podemos subdividir y hacer nanopartículas. En este caso, estamos hablando con partículas de plata, pero que por las estructuras moleculares nos permiten ubicar un tipo de detalle interesante. Bueno, me vuelvo a disculpar por las diapositivas, no abrieron las que deberían haber sido. A ver, hablamos de regeneración de tejidos e ingeniería de órganos
con avances altamente potenciales. Aquí yo les había puesto algunas imágenes en las cuales estoy cartílagos que se pueden aplicar a áreas, por ejemplo, del oído, cartílagos que se pueden aplicar a otras estructuras de articulaciones en donde puede haber daño, pero que todas estas estructuras son tecnológicamente basadas en esas partículas pequeñitas, esas partículas chiquititas. Esto es lo más interesante que empieza a suceder en el ámbito de la medicina. Y esto implica que nosotros podemos estar trabajando con cosas muy nuevas. El campo se vuelve muy interesante, muy atractivo. La, la nanotecnología es una rama de la ciencia que se está desarrollando, que es muy joven, que es muy tiernita, pero que nos promete en su crecimiento campos impresionantes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para hablar de medicina, y me estoy enfocando totalmente al campo médico, apenas estuve en un evento que fue una ExpoMed, donde se reunieron a nivel mundial en Ciudad de México una cantidad de expositores, pero que trajeron este tipo de avances, a tal grado de que si nosotros pensamos estructuras de computación, bueno, pues vamos a imaginar un aparatito, una computadora, pues de alguna manera como la conocemos, una tablet, un dispositivo de alguna forma portátil, porque ya no tanto pensamos en esas computadoras viejitas que tenían un CPU y mucho menos pensamos en las computadoras donde ocupaban cuartos enteros para poder hacer este tipo de trabajo. Entonces, con estos nanochips que se logran tener, nosotros podemos aplicar cinturones, por ejemplo, en las piernas o en la columna vertebral, a través ya sea de la parte cervical, la parte media, que sería la parte dorsal y lumbar, o la parte baja en la parte sacra y coxigia. Y entonces, todos esos daños que muchos pacientes tienen, que no pueden moverse, que están de alguna manera postrados, que están en una silla de ruedas, al aplicar estos nanochips y conectarse con sensores, con biosensores, entonces nos permite un trabajo muy interesante porque nosotros disponemos estos dispositivos y ahora que estuve platicando sobre todo con esta gente de Japón que me estuvo mostrando cómo es que están trabajando este tipo de máquinas tan robotizadas, entonces esos procesos robotizados nos ayudan en la parte médica a recuperar tejidos. Pero yo me quiero ir directamente a aterrizar este comentario en un dispositivo que se tiene, que se coloca en la cabeza como si fuera un electroencefalograma, y entonces en el cerebro empezamos a transmitir información para que el mismo cerebro, a través de la producción de sustancias que van a recorrer el resto de nuestro cuerpo, se empiecen a reconectar nuestros sistemas nervioso y muscular por la producción de diferentes sustancias químicas o bioquímicas que se necesitan para el buen funcionamiento de nuestros tejidos. De tal forma que una persona que pueda tener parálisis, que haya tenido un daño en un accidente, ahora ya es posible que esa persona pueda recuperar mucho de su funcionamiento físico. Si en ese proceso de recuperación física, y era parte de lo que les explicaba a este grupo de desarrolladores tecnológicos, porque son científicos, pero no son del todo médicos. Y entonces yo les explicaba cómo podríamos estar utilizando la nanotecnología que tiene NUMI y que en ese sentido las células pueden responder de una manera mucho más eficiente, mucho más alta, y que es un protocolo que podemos trabajar y que esto puede estar a futuro. Pero lo que tenemos, lo que ya está aterrizado y que es el desarrollo de la biotecnología Hydrastat. Entonces, ¿qué es o a qué nos estamos refiriendo con todo esto? Que la salud en este momento se va a transformar
a partículas tan pequeñitas que por eso le llamamos salud a escala nano. La nanotecnología es la manipulación, el diseño y la aplicación de materiales, de aparatos y que nos permitan hacer sistemas funcionales en la escala pequeñita que me estoy refiriendo. Esta estructura es anatómica o atómica, perdón, atómica, o sea, es en los átomos, molecular e incluso, aunque sigue siendo nano, pero también estructuras moleculares. Esto significa que podemos estar trabajando a escalas de una 1.000.000.000ª parte del metro. O sea, una parte tan infinitamente pequeña que muchas veces no nos la imaginamos. Pero que esto, cada vez que nosotros tenemos en nuestra mano una botellita de Numi, en este caso, nuestro Swish, estamos teniendo, así como está la imagen que ustedes ven allí, eh, exactamente una cantidad de nanomoléculas que pueden quedar disponibles o que quedan biodisponibles directamente a cada una de nuestras células y cada uno de nuestros tejidos. Esto, de verdad, que hace una verdadera dimensión entre un antes y un después en relación al desarrollo ya no de los aparatos y los equipos como se los acabo de explicar, sino que hace un cambio y un giro a lo que son los fármacos, pero sobre todo lo que son los nutrientes, y que ahora podemos hablar de nanonutrientes, y que esto implica el poder encontrar esta salud en esa escala nano, y que aunque esto pudiera parecer, así como está en la diapositiva, algo de ciencia ficción, cuando usted toma su botellita de Swish, de Neuro, de Hertz o de Skin, tiene en sus manos este tipo de escala, porque es una realidad en donde no son experimentos, donde no son pruebas, donde no son cosas hechas al vapor, donde no se está trabajando de una manera empírica. Detrás de todo este proceso hay un respaldo de desarrollo científico y que ese respaldo lo avalan las patentes y lo avalan los estudios, que son más de 200.000, que en este momento circulan en las publicaciones médicas. ¡Wow! De verdad, esto que es tan facilito decirlo, aterrizarlo a una realidad es impresionante, es dimensionalmente gigantesco. No se imaginan ustedes ese ángulo tan impresionante que tenemos ahí. Bueno, vuelvo a disculparme porque las imágenes venían cargadas con dibujos y demás. Bueno, el, esto a su vez nos va a permitir un diagnóstico y un monitoreo a nivel molecular. Es decir, que los próximos estudios que usted se pueda hacer, y estoy hablándole a lo mejor de 2, 3 años, estaba yo platicando con algunos de los químicos con los cuales llego a trabajar la parte biotecnológica de investigación de laboratorio. Entonces, los equipos nuevos que están llegando también son increíbles, son impresionantes la forma como están estos aparatos que ya nos permiten, con mucho menos cantidad de sangre, con mucho menos cantidad de tejido, con mucho menos cantidad de muestra que se está poniendo en el equipo para poderlo analizar, podemos hacer diagnósticos mucho más precisos. Pero no solo es el hecho de hacer diagnósticos mucho más precisos, sino hacer diagnósticos médicos con mucho más anticipación de problemáticas que pudiéramos tener. Es decir, por dar un ejemplo muy simple, a lo mejor pudiéramos estar iniciando un proceso de diabetes, un proceso de un daño en los tejidos. Cuando nosotros con estos nuevos avances hacemos este tipo de escaneos, de estudios, entonces tenemos muy a tiempo
la advertencia desde el punto de vista del laboratorio y desde el punto de vista médico de lo que le puede estar sucediendo al paciente. Y sobre todo, créanme que en mi campo de desarrollo, que es más enfocado, insisto, hacia la parte del cerebro y hacia la parte del riñón, porque son tejidos muy similares, de los cuales he estudiado por muchos años, entonces nosotros ya podemos tener información y decirle al paciente, está usted iniciando un daño en su riñón, por ejemplo, que lo podemos resolver perfectamente en este momento, con un buen equilibrio de la función de sus células y evitar que ese daño siga creciendo. Porque el diagnóstico, al hacerlo muy temprano, muy antes de que pudieran aparecer mayores molestias, bueno, pues lo estamos haciendo de una manera eficiente. Lamentablemente, cuando nosotros le decimos a las personas y les avisamos a tiempo del problema, muchas personas no nos lo creen. Muchas personas dicen, este médico está loco, este médico, ya de tantas cosas que quiere decir, ya su cerebro trabaja diferente. Lamentablemente, el paciente viene mucho tiempo después, con esas complicaciones que se le habían advertido, pero ahora con esas complicaciones avanzadas, a lo mejor ya de una manera irreversible, donde ya no podemos recuperar el tejido. Y me regreso a los ejemplos que había yo puesto hace un momento. Cuando nosotros tenemos que hacer un trasplante de algún órgano, de algún tejido, y por eso fui extremo en el caso de los que puse, ¿qué necesidad hay de tener que quitarle el pulmón a alguien porque ya no le funciona y ponerle el nuevo de alguien que pues tuvo que donar sus pulmones, cuando esto se pudo haber evitado con mucho tiempo de anticipación? Por eso esto que estoy comentando, reflexiónelo usted, medítelo. ¿Qué tejidos pueden estarse dañando en este momento de acuerdo a lo que usted está viviendo en sus circunstancias de salud? Y que lo puede estar solucionando de una manera muy bien, muy práctica, muy sencilla, para que se evite complicaciones en el futuro. Si usted esto lo toma en cuenta y lo aplica en sus resultados que va a tener, van a ser grandiosos. Pero si nosotros queremos resolver los problemas mucho tiempo después, pues en mi pueblo decimos, nos vamos a jalar una oreja y la otra no. Pero gracias a que alguien pensó, que juntó un grupo de científicos, de investigadores, y desarrollaron una tecnología y que le dieron forma y le dieron un nombre, y que nosotros conocemos perfectamente nuestra empresa, Newme. Entonces podemos presumir, podemos decirlo con orgullo, podemos sacar el pecho y levantar la cara y decir, Newme es la compañía, la empresa que trabaja la nanonutrición de una manera innovadora, de una manera avanzada y que permite dar en sus moléculas una aportación a nuestro cuerpo, a eso le llamamos un sistema de entrega, en una nanotecnología que se llama Hydrastat. Entonces, ya no solo es que tenemos la parte de nanotecnología, donde se ha desarrollado protocolos de farmacia, es decir, de fármacos, de nutrientes, sino que estamos logrando utilizar biomoléculas que nuestro cuerpo requiere y necesita y debe de desarrollar y que por muchas circunstancias no nos las desarrolla, específicamente como es el glutatión. Para todas aquellas personas nuevas que nos están escuchando por primera vez, hemos en este campo tomado una de las moléculas más estudiadas, que es el glutatión, y la tenemos en una alta biodisponibilidad, en la cual, al ser administrada, en forma inmediata llega a las células y sobre todo a la estructura de la mitocondria, pero también llega al núcleo para reparar los daños que pueda tener.
a mí me queda muy claro que seguramente a muchos de ustedes les habrán hablado sobre todo, por ejemplo, de epigenética. Y dentro de la epigenética, en este proceso de lo que es el crecimiento y desarrollo celular, cómo poder modificar los genes, la epigenética se trabaja o se maneja buscando la manera de reparar los genes que pudieran estar dañados y que hacen que las células madre, cuando tienen sus células hija, estas células hija no lleven daños en su reproducción. Y a su vez, cuando a las células nieta les puedan pasar toda esta información genética, esa información genética vaya tal cual. Pero debido a que en el campo de nuestro cuerpo tenemos sustancias también de partículas muy pequeñas, también nano, que contrarrestan este efecto, es decir, desafortunadamente tenemos por el desarrollo industrial nanopartículas, sobre todo nanopartículas de plástico, que nos están totalmente afectando. Acabo de trabajar y de leer y de revisar un estudio en donde un científico desarrolla una sustancia para recoger todas las nanopartículas que están en el medio ambiente, que están entrando en nuestro cuerpo, y cómo poder desarrollar esta misma sustancia para que elimine nanopartículas tóxicas que estamos teniendo. Entonces, fíjense ustedes que no nada más está entrando nanopartículas sanas como las que queremos dar con glutatión y con el campo de NUMI, sino también queremos trabajar en eliminar nanopartículas que nos están haciendo un perjuicio a nuestra célula. Por eso, este desarrollo que hace NUMI con la nanotecnología Hydrastat es lo más nuevo que puede haber de información en el desarrollo de la nanotecnología para aplicarla. Incluso platicaba yo con algunos compañeros cirujanos. Imagínense ustedes que estamos operando a un paciente y que en este caso podemos estar administrando nanotecnología en los sueros para que la recuperación del paciente pudiera ser también altamente eficiente, sobre todo por aquellos pacientes que tienen una limitante para poderles administrar por vía oral las sustancias que se necesitan. Sin embargo, se logra superar con la nanotecnología Hydrastat que se tiene en NUMI, porque lo que ocupamos son los vasos sanguíneos que están debajo de la lengua. Y aun si una persona, un paciente, pudiera estar en estado de inconsciencia, nosotros con aplicar por medio de goteo, y evitamos con ese goteo el hecho de que lo acumule y pueda ahogarse, o aunque pueda tener una sonda endotraqueal, sobre todo por aquellas traqueostomías que muchos de los pacientes sufren, entonces nosotros podemos estar administrando perfectamente nuestro glutatión para que el paciente, el proceso de antioxidación, que es otro de los campos importantes cuando las nanopartículas entran en las tóxicas entran en la célula, entonces podemos estar eliminando perfectamente esas toxicidades que las células llevan en un paciente con tanto detrimento. Bueno, por eso imagínense ustedes las dimensiones tan increíblemente grandes que tiene este tipo de tecnología. Cuando hablamos de una cosa pequeñita, técnicamente de un nanómetro, bueno, ahí les pongo la escala, en donde nosotros podemos dividir esa parte de 1 centímetro y vamos haciendo esas subdivisiones. Entonces ahí vamos a observar el tamaño de las partículas, porque ahí se ponen unos ejemplos, de los cuales las moléculas, cuando nosotros las armamos, entonces empezamos a lograr hacer que este protocolo pueda pasar. No sé si ustedes me estén viendo de alguna manera en la imagen, voy a tratar de ampliarla porque quiero ponerles un ejemplo. Si nosotros en esas partículas pequeñitas tenemos una membrana y en esa membrana nosotros queremos pasar alguna otra partícula mucho más grande,
¿qué va a suceder con esa membrana? La membrana, por eso es una membrana, porque va a evitar que esas partículas lleguen a pasar a través de esa membrana. Miren ustedes, si nosotros tenemos una estructura de un tamaño o una dimensión mucho más grande, y aquí tenemos una molécula, esta molécula tiene un color rojo porque estaría significando el oxígeno, pero entonces, si esa molécula la queremos nosotros pasar por este orificio de la membrana, por supuesto que no va a pasar. Es una molécula muy grande que tendría que hacerse más pequeña para poder pasar. Pero si entonces esa molécula la hacemos más pequeñita, entonces automáticamente pongo la mano porque ahí pasó. Pasó sin ninguna dificultad esta barrera. Estas escalas nano son lo que va a suceder exactamente en esas imágenes que estoy poniendo allí, porque esas moléculas pequeñitas son cuando nosotros podemos ir juntando una molécula, ahí está nuestra molécula, con la otra molécula, y perfectamente podemos hacer que esas estructuras puedan ir pasando a través de estas membranas o estos tejidos y lograr que nuestro proceso de nutrición, de desintoxicación, de antioxidación en la célula pueda ir funcionando perfectamente. Bueno, me brinco esta porque estaba muy borrosa. Ahí tenemos otro protocolo de dimensión en lo cual las medidas pues se pueden ir observando en tantos tamaños que tenemos en nuestros tejidos que están en las estructuras celulares. Pero si esto hay algún motivo de duda, cuando nosotros trabajamos la microescala, ahí tenemos una microescala de 80.7 nanómetros, entonces ahí vemos lo que es el tamaño de un cabello y lo que es el tamaño de unas partículas mucho más pequeñas cuando estas están logradas en una dimensión. Vean ustedes qué diferencia tan impresionante. Y esto hace precisamente que en el caso de nuestro NUMI, específicamente Swish glutatión, con la envoltura que se le hace de agua para hacer un encapsulado, entonces esa tecnología Hydrastat es lo que lo hace altamente revolucionario. Entonces, está en NUMI utilizándose una nanotecnología innovadora, es decir, se están trabajando el manejo de las moléculas, descomponiéndolas, entre comillas, abriéndolas, separándolas de partículas grandes en partículas pequeñas para aumentar esa biodisponibilidad y eficacia de toda la línea de productos que se tiene en NUMI. Estas partículas son partículas nanonizadas que perfectamente penetran la célula y como ya se los expliqué, no solo van al núcleo, van a otras estructuras, a los ribosomas, a los lisosomas, a las mitocondrias, a los aparatos de Golgi, etcétera, que son los nombres de los órganos que tiene la célula y que allí se glutatión para hacer el proceso, primero que nada, de desintoxicación y segundo, para hacer el proceso de antioxidación que se necesita. La célula solo absorbe una sección de una molécula en la cual puede tocar. Y aquí nos vamos a referir, por ejemplo, a componentes y nutrientes de tamaño mucho más grande. Entonces, si una estructura viene de un tamaño mucho mayor, entonces no va a poder ser absorbido ese nutriente como debe de ser. Por eso nosotros lo debemos de descomponer, lo debemos de hacer más pequeñito, lo debemos de fraccionar. Entonces, cuando nosotros logramos hacer esas fracciones, logramos hacer que el tamaño y que la superficie de contacto pueda ser mucho más eficiente. No es lo mismo poner una molécula, como les acabo de mostrar, que puede penetrar perfectamente a una molécula mucho más grande que definitivamente no va a entrar en esa membrana celular. Allí es el punto. La superficie de contacto, cuando utilizamos nano escalas de moléculas, y en este caso
nanotecnología Hydrastat en NUMI, estamos haciendo que la superficie de contacto sea 200 veces más eficiente frente a moléculas normales. Si esto, alguna de las líneas de productos que ustedes puedan conocer, lo logra hacer, bueno, pues yo quisiera conocer esa parte de investigación en donde lo están haciendo. Pero realmente eso no es así. Esto se tiene en exclusivo en NION. Y entonces, a ver si nos pudiera correr aquí la imagen, porque este es un video, pero que seguramente ustedes lo pueden ver cuando pasan los Zooms cotidianamente entre semana, pero bueno, aquí no me quiere correr el video, disculpen ustedes. Bueno, entonces, cuando esa superficie de contacto la disminuimos, entonces nosotros tenemos que colocar una pequeña cantidad que puede ir desde unas gotas hasta por allí de 3 a 5 mililitros, que equivaldría a lo que es una tapita que viene en nuestro frasquito de nuestro NIUMI. Y eso se coloca debajo de la lengua para que durante 30 segundos, si lo mantenemos ahí, como es una superficie de contacto altamente eficiente, más de 200 veces el contacto se absorbe mucho muy rápido, pasa al torrente circulatorio y también en unos segundos, unos minutos, ya está llegando a cada una de nuestras células de una manera muy rápida. Esto implica que nosotros podemos ahí manejar un protocolo de trabajo. ¿A qué me refiero? Imagínense ustedes si yo necesito mantener de una manera constante, y por eso lo que yo mencionaba de pacientes que pueden estar hospitalizados, entonces nosotros en lugar de poner la tapita, podemos estar aplicando con un goteo, a lo mejor cada 5 minutos, cada 10 minutos, cada hora, gotas, pero que esto nos va a permitir una constancia en la administración de nuestro suplemento, porque aquí quiero hacer hincapié que esto no es un medicamento, esto es un nutracéutico, es decir, está siendo un complemento dentro de las estructuras que nuestro cuerpo necesita. Por favor, no confundir lo que es un medicamento con lo que es un complemento en el cual, como nutracéutico, NUMI trabaja para la parte de oxidación que estamos teniendo y eliminar esa oxidación, aumentar nuestro sistema de defensa y poder hacer que la desintoxicación sea altamente eficiente. Y aprovecho a aclarar, porque muchas personas también me han comentado, doctor, no necesitamos estar tomando el glutatión. Y mi pregunta ha sido, ¿por qué no? Porque nuestro hígado produce glutatión. En esto lo he explicado varias ocasiones, que nuestro hígado va a hacer que ese glutatión que entró en las células y que se quemó, se le llama ya un glutatión oxidado, porque ya trabajó ese glutatión, va a regresar al hígado, va a tener una recomposición y entonces se va nuevamente en el hígado a convertir en un glutatión activo. Y esto hace que esté circulando nuestro glutatión en el cuerpo. Por supuesto que nosotros debemos de ingerir alimentos que nos puedan aumentar y fabricar nuestro glutatión, y que en este caso es la L-cisteína. Con la L-cisteína, que es un precursor, vamos a formar glutatión. Pero conforme nos vamos haciendo grandes de edad, vamos perdiendo un 1% de esa producción. Es decir, que cada año perdemos un 1% de esa producción. Cada 10 años perdemos el 10%. De tal forma que del 100% a los 50 años, nosotros tenemos el 50% de glutatión activo que deberíamos de tener en nuestros tejidos para que estos se mantengan altamente sanos. Por lo tanto, este complemento nos va a permitir regular las reservas, nos va a permitir alcanzar los niveles de glutatión que nuestro cuerpo necesita. Específicamente me refiero a nuestras células
y que a partir de 40, 50 años, la necesidad de administrar glutatión con nanotecnología Hydrastat, y subrayo, la necesidad de hacerlo se hace mucho más alta, más de lo que imaginamos. Y si estamos hablando del caso de una persona que tiene detrimento en su salud, es decir, que por su azúcar, por su hipertensión, por su cáncer o por cualquier tipo de enfermedad que pueda tener, esto está causando mayor daño, bueno, pues entonces sus niveles de glutatión son todavía mucho más bajos. Por lo tanto, la administración se requiere más. Pero si la persona está en procesos de estado crítico, pues la necesidad es mucho más alta todavía. Y por supuesto que el paciente no va a fabricar los niveles de glutatión que quisiera. Hay que administrárselos. Ahí es donde entra en juego la temática de cómo poder administrar esto cuando no se puede hacer debajo de la lengua, de qué otra manera lo podemos estar hablando, manejando, aplicando. Por eso, esto ya lo platicaré en otro Zoom específicamente para la administración. Pero ahorita que nos quede claro a todos que tiene que ser aplicado debajo de la lengua para que esto sea totalmente eficiente. En forma normal, en forma ordinaria, en forma regular, la recomendación es aplicarlo 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Oiga, doctor, tiene que ser con alimentos, sin alimentos, ¿cómo debe de ser? No tiene nada que ver la alimentación. Tiene que ver que usted no tenga otro tipo de componentes en su cavidad oral, sobre todo sustancias que pudieran bloquear la absorción. Regularmente esto no pasa, pero sí hay cierto tipo de sustancias, específicamente, que cierran los poros de los vasos sanguíneos y entonces no se logra tanta eficiencia como aparentemente quisiéramos. Pero como aquí estamos hablando de nanotecnología, pues eso no llega a ser así. Entonces, no hay ningún problema. Con aplicar en la mañana y en la noche, la absorción va a ser altamente eficiente, simplemente con tener nuestra cavidad oral limpia. Es suficiente. Ya dependiendo de circunstancias, estaríamos modificando esa dosificación. Bueno, ahí tenemos en pantalla nuestro amadísimo Swish. Créame que es algo que nos permite aterrizar el trabajo de las nanopartículas, todo este protocolo, como ustedes no se lo imaginen. Tiene altos beneficios. Por último, yo quisiera decir, doctor, ya llevo 2 frascos y no siento ningún cambio, porque aquí los cambios no son mágicos. Aquí los cambios se tienen que ver con la reparación de los tejidos y esta eficiencia se va a ir logrando paso a paso, dependiendo de lo que queramos. Y lo he explicado varias ocasiones. Primero, si nosotros estamos hablando de tejidos donde la célula se regenera mucho, muy rápido, lo que puede ser los tejidos del sistema digestivo, por ejemplo, en el intestino, son cada 4 días la renovación, bueno, pues ahí vamos a ver resultados realmente rápidos. Pero si vamos a hablar de tejidos como las células del tejido nervioso que se regeneran cada 7 años, por supuesto que los resultados los vamos a ver mucho más lentos, pero vamos a ver resultados. Los primeros resultados en el tejido nervioso que vamos a observar es la reparación de la sinapsis. Las neuronas empiezan a reconectarse de una manera mucho más favorable. Podríamos pasar hablándonos horas y horas acerca de las que existen en medicina, pero que yo quiero aterrizar, que nosotros disponemos de una nanotecnología que no tiene precedente, que es impresionante y que esto está al alcance de todos nosotros para gozar de una salud altamente eficiente. No me queda más que decirle muchas gracias por haberme recibido esta noche y yo espero que cada uno de ustedes haga sus conjeturas, nos haga llegar sus preguntas y por favor estén en contacto con nosotros.